Durante las últimas 2 semanas, la gente me ha estado enviando mensajes diciendo que no entienden qué es lo más aterrador del libro hasta ahora. En respuesta, he dicho que los primeros 4 capítulos de este libro son simplemente la base para los contenidos aterradores que seguirán. Con los primeros 4 capítulos, establecimos el modelo de Jung de la psique. Con el capítulo 5, veremos a Jung tratar de legitimar su modelo a través del símbolo de Jesucristo. Una vez que se ha argumentado que Cristo es un símbolo del yo, seguiremos la lógica. Implicaciones de ese caso. Ahí es donde comienza el horror. En primer lugar, resumamos lo que aprendimos del último capítulo. En la mente de Jung, el yo es el estado del ser por el que todos los seres humanos luchan. Ese ápice de perfección, de completitud. Ese estado más elevado se logra integrando los contenidos inconscientes en la conciencia. Territorio, armonizando todas las cosas que ahora somos con todas las cosas que podríamos serlo, haciendo el máximo uso de todas nuestras fortalezas y acorralando todas nuestras debilidades. Este estado hipotético de ser conocido como el yo está simbolizado en muchas religiones. Pero en lo que respecta al mundo occidental, el yo es más ampliamente reconocido en el símbolo de Jesucristo. Cristo representa una totalidad de tipo divino o celestial. Un hombre glorificado. Un hijo de Dios, visto macula peccati. Sin mancha por el pecado. La razón por la que Cristo ha tenido tal influencia sobre miles de millones de personas a lo largo de 2 milenios. Es porque las personas reconocen el arquetipo del yo. La persona que quieren ser en Cristo. La razón por la que las personas se esfuerzan por alcanzar este ápice de perfección en la mente de Jung se remonta a la noción que las personas están hechas a imagen de Dios. No como dioses, sino a imagen de Dios. Es al pasar por el proceso de individuación de integrar los contenidos inconscientes en la conciencia que eventualmente podemos convertirnos en sinónimo de la imagen de Dios. Con el yo. Antes de continuar, necesito explicar qué es lo que tiene a los seres humanos que los hace a imagen de Dios. ¿Cómo llegaron nuestros antepasados religiosos a esa conclusión? Jung cita a St. Agustín para explicar lo que significa ser hecho a imagen de Dios. Y al hacerlo, al mismo tiempo, Jung da legitimidad a su modelo de psique. Citar. Pero donde el hombre se sabe hecho a imagen de Dios, allí sabe que hay algo más en él de lo que se da a las bestias. Según San Agustín, es el poder de discernir. Para distinguir entre las cosas que nos hacen semejantes a Dios. En otras palabras, el hecho de que seamos conscientes. Mientras que las bestias no lo son. Da a los seres humanos ese estatus de estar hechos a imagen de Dios. Esta noción se vuelve importante cuando observamos la vida de Cristo y cómo pasó por su propio proceso de individuación. Así como los seres humanos tienen que enfrentar los horrores del mundo y de sí mismos. Cristo haría para hacer lo mismo, es decir, con su descenso a los infiernos después de su crucifixión. Cita, el alcance de la integración es sugerido por el descenso en inferos. El descenso del alma de Cristo al infierno. Su obra de redención abrazando incluso a los muertos. El equivalente psicológico de esto es la integración del inconsciente colectivo, que forma parte esencial de la proceso de individuación. Para aquellos de ustedes que han estado siguiendo esta serie desde el principio, esto debería recordarle lo que se dijo en el capítulo 2. Para que el ser humano logre este estado más elevado, tendrá que enfrentarse a la mayor oscuridad y sobrevivir. Es solo enfrentando esta gran oscuridad, simbolizado por el infierno, que nuestra luz interior puede brillar al máximo. Jesús alcanzó su estatus divino al confrontar esa parte más oscura después de su crucifixión. Al hacerlo, puso todo su ser en perfecto equilibrio. Ser capaz de trascender la muerte misma.
No había otra manera de que Jesús se convirtiera en el símbolo del yo a menos que triunfara sobre esa oscuridad. De lo contrario, no habría logrado esa completitud. Él no se habría convertido en el alfa y la omega, el principio y el fin. Sin su oscuridad, su luz no tendría dimensión. Esto se remonta a la necesidad de los opuestos, como expusimos en los últimos 3 capítulos. Incluso el apóstol Pablo comenta sobre la necesidad de los opuestos en Romanos 721. Encuentro entonces una ley que, cuando quiero hacer el bien, el mal está presente dentro de mí. Ahora que hemos expuesto la hipótesis de Jung de que Cristo simboliza esa unión perfecta de opuestos, y que los seres humanos se esfuerzan por emular esa perfección a través del proceso de individuación, ahora podemos enumerar las diversas pruebas que apoyan la tesis de Jung. En primer lugar, la idea de que la unión de opuestos es un concepto divino trascendental. En realidad, no es exclusivo del cristianismo. Este concepto ha sido simbolizado por personas como el conde Boros, que todos ustedes conocen como la serpiente, comiéndose su cola. Es el estado del ser que supuestamente existió al principio de los tiempos, antes de que nada existiera. Este estado es paradójico, incapaz de ser percibido por las mentes humanas. Sin embargo, es la noción misma de que es una paradoja lo que lo hace trascendental. La unión de la conciencia y la inconsciencia conocida como el yo junguiano es también paradójica. También trascendental. ¿Cómo serías tú? ¿Te sientes como cuando llegaste a la cúspide conocida como la junguiana? No se puede saber. Es un concepto trascendente, imposible, que es tan imposible que, supuestamente, solo una persona lo ha logrado. Sin embargo, a pesar de esta imposibilidad, nos esforzamos por ello. Porque es solo a través del concepto del yo que podemos llegar. Ese eterno estado de perfección. Citando a Juan 146. Nadie se acerca al Padre sino a través de mí. Ahora bien, si esta paradoja ha sido simbolizada por personas como los oroboros en el pasado, ¿cómo fue eso? ¿Paradoja simbolizada con respecto a Cristo? Bueno, prepárate para que tu mente se derrita. Según Jung, esta paradoja fue simbolizada con la cruz. En el capítulo 5, Jung utiliza 2 diagramas de una cruz para describir tanto la figura dogmática de Cristo como su concepción psicológica del yo. Como figura histórica, Cristo es a la vez único y unitemporal en el sentido de que era un hombre. Sin embargo, también era universal y eterno, siendo que él era el Hijo de Dios. En el segundo diagrama, Cristo es simbolizado como la unión del bien y el mal, así como los mundos material y espiritual. Ambos diagramas simbolizan la unión perfecta de los opuestos. Ahora, obviamente, la pregunta que surge en nuestra mente es ¿por qué estos diagramas cruzados? Diagramas funcionan tan armoniosamente con el hecho de que Cristo fue crucificado en una cruz. Además, ¿por qué Cristo fue crucificado entre 2 ladrones? ¿Uno que estaba arrepentido y otro que no? Otro par de opuestos. Jung probablemente sugeriría que este es un ejemplo de otra de sus teorías comúnmente conocida como sincronicidad. Este concepto se discutirá más a fondo en los capítulos 6 y 7. Si desea obtener más información al respecto ahora. Sin embargo, siéntete libre de ver los primeros 5 minutos de mi video, titulado Mitología de Silent Hill. La teoría de las dimensiones múltiples. Ahora bien, como dije al principio de este video, discutiríamos los elementos aterradores del capítulo 5 después de haber establecido que Cristo es un símbolo del yo. Estos elementos aterradores serían las implicaciones lógicas que provienen de Cristo siendo un símbolo del yo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos aterradores? Bueno, si Cristo es una unión perfecta de opuestos, y los opuestos deben existir ¿para qué? Para darse dimensión mutuamente.
Lo que lógicamente se deduce es que Cristo debe tener su opuesto. Deja a un lado si crees en Cristo como tu Señor y Salvador. O incluso como un personaje histórico. O como un ser sobrenatural. Les pido únicamente que se concentren en Cristo como un símbolo del yo. Si aceptamos que las personas se esfuerzan por alcanzar esa cúspide del desarrollo, ese estado de perfección, y la plenitud simbolizada por Cristo, hay que deducir lógicamente que hay un opuesto. Ápice al que uno puede aspirar. Un opuesto al yo. Lo opuesto a Cristo. Si millones de personas se han esforzado por emular este ápice durante los últimos 2.000 años, lo que lógicamente debe seguir es un esfuerzo igual y opuesto. Ese opuesto está simbolizado y anticipado en el símbolo del anticristo.